Ediciones TNDR presenta el audiolibro Amor, Dignidad y los Cuatro Complejos por el Dr. Cayo Martín Valencia. Es importante que sepas sobre los derechos del autor que tienes autorizada la reproducción de parte o de la totalidad de este libro, siempre que hagas constar el título del libro y el nombre del autor. ¿Por qué? Por los beneficios que puede aportar a la armonía psíquica y a la salud en general de toda la población. Si una gota de agua faltase, el universo tendría sed. El que se siente libre de culpas no siente interés en arrojar piedras. Capítulo primero. Introducción al libro Amor, Dignidad y los Cuatro Complejos. Continuamente oímos palabras como soberbia, humildad, egos, importancia personal, culpabilidad, inocencia, superior, inferior, honor. ¿Nos sentimos mal? Y podemos reaccionar con violencia ante situaciones en que nos sentimos inferiores. Incluso nos podemos sentir incómodos cuando alaban nuestras cualidades. ¿Por qué nos sentimos superiores en algunas situaciones e inferiores en otras? ¿Por qué la necesidad obsesiva de compararnos con los demás? ¿Por qué tanto temor a lo que otros piensen de mí? ¿Siempre estamos preocupados por dar una imagen de nosotros a los demás? ¿Nos importa demasiado lo que piensen de nosotros? Desde la más tierna infancia nos obsesionamos por aparentar y ser más que los demás. Si observamos a un grupo de niños en una guardería, con la mínima influencia de los cuidadores, de tal forma que puedan manifestar lo más espontáneamente posible sus impulsos innatos, veremos que en cuanto tienen edad para relacionarse, rápidamente se asocian dos para sentirse superiores y despreciar a un tercero catalogándole de inferior. De forma genérica, podemos decir que aproximadamente el 50% de los niños, al poco tiempo de nacer, se identifican con el sentimiento de inferioridad, es decir, con el complejo de inferioridad, sintiendo que otros son superiores. Ante cualquier desgracia, accidente, conflicto o situación problemática, se les despierta el sentimiento de culpabilidad, es decir, el complejo de culpabilidad, y tienden a buscar la aprobación o consentimiento de los que él siente o cree que son superiores. Aproximadamente el otro 50% se identifica con el sentimiento de superioridad, es decir, con el complejo de superioridad, sintiendo que otros son inferiores. Ante cualquier desgracia, accidente, conflicto o situación problemática, se le despierta el sentimiento de inocencia, es decir, con el complejo de inocencia, y tienden a hacer responsables a los otros, sobre todo a los que él cree o siente que son inferiores. El complejo de superioridad y el complejo de inocencia, más el complejo de inferioridad y el complejo de culpabilidad, son los cuatro complejos. Si observamos bien, este mecanismo infantil se repite en cada etapa de la vida, y así nos encontramos con una persona adulta, responsable, consecuente, científica, coherente en su vivir diario, pero que su comportamiento emocional sigue estando condicionado por los cuatro complejos. Observando nuestra sociedad, podemos descubrir que algunas personas van de inferiores en su vestimenta, en sus gestos, con sus comportamientos. Por el contrario, otros expresan superioridad. Cuando vamos a hablar con alguien, al ir a un examen, al relacionarnos con nuestros compañeros de equipo, con el jefe, ¿nos sentimos superiores o inferiores? Recordemos esos momentos en que alguien se dirige a nosotros y nos sentimos superiores o inferiores a él. Incluso en el primer contacto con un grupo de personas, casi sin darnos cuenta, nos comparamos y determinamos en qué aspectos nos sentimos superiores o inferiores a cada uno de ellos. Y seguimos haciéndolo, al mismo en el transcurso de la relación. Al examinar la historia comprobamos que gobernantes, reyes, políticos, militares, emperadores se mostraban ante los demás por lo general como superiores.
De la misma forma, en el día a día, vemos a personas que se creen superiores a los demás y otras que se creen inferiores. La realidad es que todos nosotros hacemos lo mismo. Nos mostramos como superiores o inferiores ante los demás. Si te sientas en una mesa de un bar y observas a los asistentes, podrás descubrir si van de inferiores, de superiores. Es más, podrías descubrir si van de inferiores intentando mostrar su superioridad o si van de superiores intentando mostrar su inferioridad. Piensa, ¿de dónde surge la necesidad de sentirte superior a otros? Más aún, ¿por qué la mayor parte de las personas tenemos la necesidad de creer y sentir que lo mejor es lo mío? Como por ejemplo, mi grupo político, mi grupo de música, mi equipo de fútbol, mi grupo religioso, mi nación. ¿Cuánta energía gastamos en mostrar al mundo que somos superiores o incluso inferiores? ¿Cuántas veces nos llegamos a ofender cuando los demás no admiten nuestra superioridad? También nos ofendemos cuando no reconocen nuestra inferioridad. ¿Has llegado a reflexionar que la mayoría de las enfermedades pueden tener relación con el sentimiento de superioridad o inferioridad? ¿Por qué sucede? Encontramos la respuesta al observar que todas las personas tenemos la necesidad innata de sentirnos integrados y amados, es decir, dignos. La dignidad, el estado de conciencia de estar integrado con todo, de sentirnos amados y reconocidos por todo cuanto nos rodea. Pero es el bajo nivel de conciencia que presentamos como humanidad en general la que hace que no podamos percibir, sentir la dignidad en su pureza, sino una mala refracción de ésta, de tal forma que la necesidad de sentirnos amados, integrados y reconocidos por el hecho de existir se transforma en una lucha de toda la vida por sentirnos superiores o inferiores. En el momento que nos proyectamos hacia el mundo externo, nos polarizamos en superiores o inferiores, y así permanecemos toda la vida. Dignidad. El diccionario de la lengua española define dignidad como calidad de digno, y al consultar el término digno, lo encontramos definido como que merece algo. Sin embargo, hay que considerar que todo ser por el hecho de existir es digno. No solo merece algo, sino merece todo, todo lo que necesita, como cualquier ser en este universo. Tal y como eres, eres digno, eres perfecto, completo, amado por el universo, amado por la existencia, amado por Dios, amado por ti mismo. Cualquier impulso que sientas nace en tu interior, te corresponde, forma parte de ti. Es hermoso. Luego podemos definir dignidad como el estado de conciencia en que se atestigua que todo es merecido, y digno como que merece todo lo que necesita. El estado de conciencia de estar integrado con todo, de sentirnos amados y reconocidos por todo cuanto nos rodea, es la dignidad. La necesidad de sentirnos integrados, amados y reconocidos es propia del ser humano. Poéticamente podemos decir que la dignidad es un foco de luz limpio que ilumina con su pura y radiante luz todo cuanto existe. Los ojos de la conciencia no presentan la suficiente sensibilidad para registrarla en su esencia y hemos creado una sociedad cuyas normas culturales moralistas dicen que tus impulsos y deseos son indignos. Pero hay que comprender que cualquier deseo es digno. Tu cuerpo es digno, tus sentimientos son dignos, tus ideas son dignas, tus vivencias espirituales son dignas. Todo tú, en este momento y en cualquier momento, eres digno. Nuestro ser no lo siente así porque a lo largo de la historia, como necesidad evolutiva, hemos creado el sentimiento en nuestras mentes de que somos culpables ante Dios y la existencia. Es el momento de darnos cuenta que es una forma de destrucción, una forma de hacernos pequeños. Nadie es culpable psicológicamente hablando. Una cosa es ser culpable ante una ley que se ha aceptado socialmente y otra cosa es el sentimiento interno de culpabilidad, fruto de moralismos frustrantes, que ya no necesitamos si queremos seguir evolucionando. Cuando la dignidad aumenta de vibración, se manifiesta como amor en todo cuanto percibimos, es decir, cualquier sentimiento se vivencia como amor. En la práctica diaria,
La dignidad la percibimos erróneamente. En el vivir diario, la dignidad se manifiesta como el complejo de superioridad y el complejo de inferioridad, el complejo de inocencia y el complejo de culpabilidad, la soberbia y la humildad, los egos y la importancia personal. Todos somos dignos ante Dios, lo entendamos o no. Soberbia y humildad. En la medida que no podemos expresar el sentimiento dignidad en su pureza, se deforma en dos manifestaciones en las que estábamos metidos la mayor parte de los seres humanos. Son la soberbia y la humildad. Cada una formada por dos complejos, es decir, en total los 4 complejos, siendo estos la causa principal de la mayor parte de guerras y conflictos físicos y psíquicos de la humanidad que tanto sufrimiento nos genera, estar en el infierno. La soberbia está compuesta por el complejo de superioridad que arrastra detrás de sí al complejo de inocencia. La humildad está compuesta por el complejo de inferioridad que arrastra detrás de sí al complejo de culpabilidad. La importancia personal. La evolución implica que en cada momento intentemos ser superior a nosotros mismos, es decir, ser más importantes que nosotros mismos en cada momento de nuestra vida. Pero como no tenemos esa claridad, se nos genera el sentimiento de querer ser más importante que el otro. Con que el otro sea menos importante que nosotros, nos quedamos a gusto. Por lo tanto, generamos múltiples razones por las cuales sentirnos más importante que los demás. Egos. Cada una de las razones por las cuales nos sentimos más importantes que las otras personas es un ego. Luego el conjunto de todos los egos integra nuestra importancia personal. Hay que reflexionar que no solamente aquello por lo cual nos sentimos superior a los demás es importancia personal, sino que todo aquello por lo cual nos sentimos inferiores a los demás también es importancia personal. Todo aquello por lo que nos sentimos superiores integra el complejo de superioridad, y todo aquello por lo que nos sentimos inferiores integra el complejo de inferioridad. El complejo de superioridad lleva asociado el complejo de inocencia. El complejo de inferioridad lleva asociado el complejo de culpabilidad. No creas lo que oigas sin más ni más, y de la misma forma, no niegues lo que oigas sin más ni más. Tan fanático es el que cree sin ningún fundamento como el que niega sin ningún fundamento. Siéntenos cercanos. Contacta por teléfono en el 644-03-8719 o en el mail específico de formación nuevo que es formaciontndr@gmail.com. Visita nuestra nueva web de formación www